¿Le parece una medida acertada la declaración de emergencia en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana? A ver, creo que hay varias lecturas al respecto. Posiblemente los alcaldes se van a sentir mejor, posiblemente la población va a tener la fantasía de que van a estar más resguardados, pero el problema de la inseguridad no lo va a resolver Pero las Fuerzas si es Armadas. una fantasía y no van a estar más resguardados, esa fantasía se va a evanecer rápidamente. Rápidamente, porque aquí lo que tiene que hacer, lo que nos toca hacer con seriedad técnicamente, es manejar las expectativas. Y creo que es bueno decirle a la población que las Fuerzas Armadas cumplen un rol, sí, puede ser disuasivo, pero no es sostenible un estado de emergencia. Un estado de emergencia tiene sentido cuando previo a decretarlo ha existido investigación policial, investigación criminal, se ha determinado las principales zonas en las que operan, hay cierta idea, por lo menos sobre la base de la inteligencia electrónica o de la inteligencia humana, de dónde tiene que aplicarse cierto tipo de intervención. Para eso el estado de emergencia, para que se suspendan... Para dar el estado de emergencia hay que tener esto previamente, que es el informe policial. Entonces se suspenden las garantías y eso facilita el accionar de la policía, porque no hay, digamos, te detienen en la calle, pueden entrar a tu domicilio, no puedes juntarte con la gente, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayuda, pero tiene que haber un plan previo para que se pueda aplicar con eficiencia el estado de emergencia. De lo contrario, regresamos a febrero año 2022. Pedro Castillo nos puso también en estado de emergencia a todo Lima, Callao, y todo Lima, y estuvimos varios meses con los derechos fundamentales suspendidos, y allí inició, no cambiaron, sino que inició la curva hacia arriba, el ascenso de la victimización y, digamos, y el auge de la criminalidad, que es verdad que en los últimos 5 meses se ha metido una disparada realmente muy preocupante. Vamos a volver sobre la medida, pero ¿qué cosa es lo que explica la disparada? Yo creo que hay varios factores que explican esto, ¿no? Lo primero que es que no tenemos una gestión adecuada de la seguridad en estos momentos en el Perú. Creo que hemos llegado a fines del 2023, pero hemos llegado a fines del 2022 y hemos empezado 2023, primer trimestre, con una policía absolutamente, por un lado, complicada con el tema de los ascensos y por otro, absolutamente tomada por la conflictividad social. Entonces, le ha costado arrancar a la policía y en el camino lo que nos hemos encontrado es con grandes limitaciones en lo que se refiere a la inteligencia electrónica, prácticamente no existe, al equipamiento criminalística tampoco. Entonces, y sobre todo que no vemos inversión en investigación criminal. San Juan de Lurigancho tiene 9 comisarías, tiene 2, está la de Irinti y tiene una de Pincri, tiene 2 divisiones de operaciones policiales, una especial. Eso está en San Juan de Lurigancho. Entonces, inclusive fueron el piloto, San Juan de Lurigancho, de un sistema de monitoreo de patrulleros para poder controlar el territorio con los vehículos. Pero es la inoperatividad o la relativa operatividad lo que explica el incremento. Eso, digamos, eso explica que no encuentre resistencia. Estamos hablando a nivel nacional. ¿No es cierto? O sea, lo que tenemos en los últimos 5 meses es que ha subido un punto porcentual cada mes. Eso equivale a 247.000 personas víctimas nuevas mes a mes. Adicionales a las anteriores. Tenemos actualmente casi 27% de victimización. Eso equivale a más de 9 millones de peruanos en el último semestre que han sido víctimas de un delito. Entonces, lo que ocurre es que hay una serie de zonas, hay crecimientos de economías criminales que no están siendo controladas por las fuerzas del orden. Hay obviamente una internacionalización de la criminalidad. No solamente tenemos la criminalidad nacional, tenemos la criminalidad internacional, no solamente la venezolana, también la colombiana, también la ecuatoriana y también la brasilera. Y esto es nuevo, esto no se había visto, y tenemos una policía que no está con los recursos tecnológicos ni digamos, de logística suficientes para atender este cambio. O sea, hay una serie de crímenes donde la perspectiva ha cambiado la víctima, ha cambiado el victimario, entonces, y nos ha ganado. O sea, ¿Qué es lo que explica, ya no digamos la criminalidad venezolana que viene con la inmigración, pero la colombiana, la ecuatoriana, la brasileña? ¿Eso ocurre en todos los países de Sudamérica o han encontrado en el Perú una plaza particularmente favorable, habida cuenta de la poca resistencia? A ver, hay un tema de geopolítica de la criminalidad. Es decir,
El proceso de pacificación de Colombia generó que corrieran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC o ahora ex-FARC, a posicionarse de dos negocios, el de la minería ilegal y el del narcotráfico. Eso ha ocasionado, obviamente, que busquen puertos de salida. Tenemos uno por el Putumayo, que es frontera con Perú, y otro por el Ecuador. En el Ecuador, eso ha significado que se desarrollen una serie de organizaciones criminales como los tiguerones, los lobos, etcétera, que son las que toman el negocio ahí. Ellos a su vez empiezan a manejar parte del ingreso de la migración, empiezan a manejar parte también del negocio de la criminalidad, a nivel de las extorsiones y todo lo demás. Por el lado de Brasil, los cambios de gobierno supusieron una serie también de cambios en la toma de Brasil, de la zona de la selva. Eso significó que el Comando Bermelo, el primer Comando Capital, se posesionaran de la triple frontera peruana y son los que manejan el negocio actualmente por ahí. Bajo hacia la frontera con Bolivia hay también unas decisiones del gobierno boliviano que permiten que ahora el Banco Central Boliviano compre el oro de los privados, es decir, el oro ilegal de Perú. Y eso ha generado también un crecimiento de esas economías. Y tenemos un problema serio también con el contrabando, donde ingresan armas, ingresa mercurio, y eso tampoco viene siendo controlado porque Puno se ha convertido en una suerte de tierra protegida por la criminalidad a raíz de los problemas que se vivieron con la conflictividad social. Eso solamente para describirlo rápidamente. Y esto supone un crecimiento en todos los países vecinos, que a su vez presionan al Perú. Y acá en el Perú, la criminalidad peruana también se defiende o se injerta y empieza una pugna y un control por el territorio que está en San Juan de Lurigancho, está aquí nomás en Lince, está en Los Olivos. Hay guerras entre las organizaciones, eso forma parte de los ajustes de cuentas, forma parte de las ejecuciones, lo vimos en Ate, lo vimos en San Juan de Miraflores. Pronto vamos a tener a todos los alcaldes de Lima pidiendo exactamente el mismo tratamiento. Pero, el alcalde de Lima singularmente ha hablado y ahora vuelve a hablar de la presencia de las Fuerzas Armadas. De la presencia de las Fuerzas Armadas, que es aparentemente la fantasía. En la ecuación es lo único que les interesa. La otra parte, la suspensión de las garantías, casi ni es mencionada, ¿no? Pero claro, las dos cosas suponen podrían obviarla, pero no tiene sentido. La declaración de emergencia. ¿Qué ha producido la declaración de emergencia en las otras ocasiones? Nada. Nada. Está demostrado. O sea, si uno mira las cifras del INEI, hemos estado en estado de emergencia y empieza la subida. Hemos pasado de más o menos una victimización de 20 a 21, pasamos a 23, se sostuvo más o menos en ese rango el último semestre del año 2022 y aquí arrancó. ¿Y la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle? ¿Qué puede hacer las Fuerzas Armadas? ¿Es disuasiva, como reclaman los alcaldes, como reclaman quienes demandan ese tipo de medida? Podría hacerlo en algún momento, pero cuando el delincuente se da cuenta que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir, o sea, los vehículos de las Fuerzas Armadas, los tanques no persiguen a las motos, ¿no? Ni tampoco a los mototaxistas, tampoco ellos patrullan con fusiles de largo alcance que tienen alta potencia de fuego, es decir, una bala de una KM disparada así, digamos, en la oscuridad, atraviesa 800 metros, 8 cuadras, lo que se atraviese por ahí va a caer. Vamos a repetir de repente, lamentablemente, los escenarios de Ayacucho y de Puno, si es que eso no se controla de manera adecuada, y vamos a tener nuevamente en poco tiempo, esto se desborda y tenemos nuevamente un conflicto social, sustentado esta vez en un intento por controlar la inseguridad. Aquí son otras las medidas que hay que tomar. Gestiones, ¿cuáles? Por ejemplo, inmediatamente tiene que acordarse en el Consejo de Ministros un cambio de la modalidad del régimen laboral en las comisarías. Eliminar de una vez por todas el 24 por 24. 40.000 policías en las comisarías, trabajan solamente 20.000. De esos 20.000 que están 24 horas, trabajan la mitad, porque después es imposible, tenemos 10.000. Entonces lo que tenemos es cambiar el régimen 24 por 24 por 3 turnos de 8 horas todos los días. Y eso supone una inversión de dinero y supone un repensar y realocar al personal en las zonas más complejas y más complicadas. San Juan de Lurigancho tiene 1.300.000, debería tener 5.000 policías si queremos seguir el ratio de 250 personas que son cuidadas por un policía. ¿Perdón? ¿Y tiene? Según el alcalde dijo que tenía 500 y que le iban a reforzar con 250 más. O sea, vemos que es obviamente
porque es que existe, y eso por forma parte de la gestión, uno tiene que mirar dónde están los desbalances. Es como cualquier, digamos, la lógica, es decir, ¿dónde está mi principal fuente de problemas? Ahí concentro mis fuerzas. ¿Y eso no produce el efecto globo, que concentra las fuerzas ahí y entonces la delincuencia, sabiendo que están las fuerzas concentradas ahí, se desplazan a un lugar donde no hay sí, concentración? Posiblemente el centro de Lima sea en estos momentos causa de esto. Sí, puede producir el efecto globo. Lo otro que tiene que hacer es incrementar, renovar el contrato con el alquiler de patrulleros, y eso supone incrementar el número de patrulleros alquilados vigilando la ciudad. Y eso sí es control territorial, pero sobre todo un control territorial por la policía que no tenga inversión en investigación criminal, que eso es un desastre porque no hay inversión en los departamentos de investigación criminal, no es una suerte de búsqueda ciegas. Yo controlo el territorio, pues no sé dónde golpear, porque no tengo una información de la investigación criminal que me dice ahí están los focos donde yo tengo que intervenir. Y eso es lo que puede justificar eventualmente un estado de emergencia, supresión de derechos sobre esa base. De lo contrario... Pero eso supone, por supuesto, inversión, es decir, dinero, gasto. Sí. Y el presupuesto asignado a Interior según lo que ha manifestado el ministro de Economía, van a haber cerca de 6.000 millones adicionales para este tipo de gastos. Ojo que el alquiler son gastos corrientes, porque en gastos de inversión, por la última vez que chequeé el gasto de inversión el mes pasado, apenas había ejecutado 17%. Ajá, 17%. 17%. Nada más. No es que no esté el por eso digo que asignado. Es un tema de gestión. Sí. Sería fantástico que los gerentes de servir también entren a las partes administrativas. Pero esto yo lo he escuchado... Bueno, pero ¿qué hacemos? Hace 8 años, tranquilamente. Bueno, pero entonces, ¿dónde están justamente las medidas encaminadas a tener una racionalidad? ¿Por qué hay una resistencia a proceder de esa forma de los distintos gobiernos? Porque si es hace 8 años, ha pasado... La resistencia principal, creo yo, que se encuentra, en primer lugar, bueno, tenemos autoridades políticas, que eso es parte también del incremento de la criminalidad. Son autoridades políticas que manejan las reuniones, los consejos regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. Son nuevecitos, entraron recién, en enero, recién se están acomodando para poder entender con quién tiene que conversar para ver estos temas. Y eso también ha ocasionado problemas, ¿no? Pero luego tenemos problemas serios en todo el sistema. En todo el sistema. El sistema no solamente es la policía, es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, es el INPE, por mencionar los más saltantes, pero también es el sistema de la toma de decisiones, del poner indicadores serios y claros, monitorear esos indicadores, que eso le corresponde a los que son los representantes políticos de cada sector territorial. Sí, ahora, pero daría la impresión de que las dos partes, es decir, los municipios que piden la declaración de emergencia y el gobierno que la concede, están jugando a lo mismo, es decir, creen o están bajo la misma fantasía de que ese en efecto es el camino de la solución. Hay una respuesta política y no una respuesta técnica, porque no hay una respuesta fundamentada. Esta declaración de emergencia tuvo, porque no creo que esté, tuvo que haberse fundamentado en informes específicos. O sacarán uno de la gaveta y pondrán acá está el informe de la policía, que es reservado. Ya está. Y cumplimos, ¿no? Y el Congreso de la República tendrá que recibir la información y ver qué hace. Pero en fin, o sea, ya conocemos que estamos realmente en un problema ahora muy complicado por esta internacionalización de la criminalidad, pero por otra parte porque tenemos grandes falencias a nivel institucional y a nivel de los que toman las decisiones en el Perú. Entonces, mi posición es claramente en el sentido de que el tema de las Fuerzas Armadas no resolverá el problema de la criminalidad, y es bueno que la gente lo sepa, más allá de sentimientos, sentirse protegido, porque hay que decir una cosa. O sea, la verdad de la milanesa es que la gente está realmente amenazada y está realmente temerosa. Y hay que ser empático con ello, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, pero parte de esa empatía, la empatía verdadera, la empatía política verdadera, es reconocer las limitaciones y establecer realmente un programa serio, técnico, para superarlas. Sí. Y tiene la impresión de que esta actitud, entiendo, los políticos, y también políticos hay en el Congreso, tratan de hacer de manera rápida aquello que la gente entiende es la solución, porque eso les trae la simpatía y el respaldo de la gente, por efímero que sea. Sí. Pero aparte de eso, no están interesadas en el Ejecutivo, quiero decir, en este caso de manera específica, en entrar a buscar la solución a largo plazo, la que eche raíces
y suponga un cambio? Bueno, yo tengo que entender que sí, porque si no podría yo, si no estaríamos en un discurso psicótico. O sea, el planteamiento de la presidenta fue el 28 de julio, el principal problema del Perú es la inseguridad. Sí. La respuesta fue 33 normas. Bueno, eso no resuelve el problema de la inseguridad. Algunas son muy buenas, muy interesantes, muy importantes, pero no las vamos a ver de acá sino a 18 meses en ejecución. ¿Pero y la emergencia qué? Es decir, y el día a día y el hoy, ¿cómo lo vamos a atender? Si mientras me cambian las normas a futuro, pues ¿cómo resuelvo el problema el día de hoy? Y eso es un tema de gestión en donde tienen que intervenir todos los niveles que están establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Hay un plan al 2030 de seguridad ciudadana. Existe, ¿no? Y ahí hay una serie de actores en ese plan que desconocen su rol. Entonces, me parece que el tema de la seguridad ciudadana está siendo visto solamente como un tema policial y es un tema que va mucho más allá del tema policial y porque además la propia policía tiene los inconvenientes que ha sufrido a lo largo de estos últimos meses. El asunto de los ascensos. Por ejemplo. A ver, abordemos esa materia porque también ha estado en las noticias en los últimos días. Sí, ahora yo quisiera, yo sé que ha estado por el tema además de la nueva norma. Sí, a eso ¿no? me refiero. Claro, o sea, lo que hizo el comandante general Gallardo o su entorno fue modificar las reglas de juego con la finalidad de poder acomodar el tablero a la conveniencia de quienes habían pagado. En síntesis, eso fue lo que ocurrió. Sí. Entonces le dieron 50% de peso en la entrevista. Eso es absurdo. Sí. Ahora se ha ido al otro extremo. A mí me gustaría saber quiénes son los candidatos a generales que tienen 2 maestrías. Porque me parece que... ¿Parece un traje hecho a la medida? Claro, a mí me parece que sí, porque en realidad, es decir, ni en mi organización busco personas que tengan 2 maestrías. O sea, la verdad es que yo prefiero ver cómo están en la cancha, cómo hacen su trabajo en el terreno, y sí, es importante que estudien, es importante que planteen soluciones alternativas, es importante la formación policial, la especialización y la maestría. La maestría que tiene diversos caminos y diversas formas de llegar a ella. Pero plantear 2. Y plantear 2 cuando ya hay gente que no puede tenerla y que los que no pueden tenerla son principalmente los más operativos, eso me parece que debe corregirse en el Congreso diciendo que yo consideraría la segunda maestría, pero si fuese a aplicarse sí o sí, que se aplique de aquí a 3 años. Para no contaminar a quienes ya están en un grado determinado y no tienen, hicieron una y no la... Y como un ejercicio de curiosidad, me gustaría saber quiénes son los que tienen 2 maestrías en estos momentos. ¿Es muy difícil obtener? No creo, pero eso no está complicado, pero hay cierta información que es reservada, que está en los RIPER, es decir, en las hojas, en los legajos de los policías, pero se sabrá en su momento. Siempre la información fluye. ¿Y eso, entiendes, tiene que ver con intereses dentro de la policía o intereses de parte de quienes yo he revisado la norma. En el gobierno en particular? No, yo creo que están... Porque en el otro caso sí tenía que ver con intereses del gobierno, ¿no? Sin duda, claro, ahí está claro, creo que lo conversamos en un momento, es decir, cómo habían puesto a los nuevos generales en las fronteras, en el aeropuerto, no o sea, como cuidando las puertas y las ventanas para poder salir con tranquilidad. En este caso, yo creo que sí hay un interés de un sector de la policía, el sector académico, si se quiere, que tiene poca experiencia de campo, en hacerse de los cargos para general. Pero me parece que hay necesidad de combinar las cosas. Yo le he leído la norma completa, me parece que sí, en efecto, se trata de impulsar la meritocracia. El trabajo del campo tiene 65% de peso. No es que tampoco tenga 5% como también se decía, ¿no? Tiene un peso importante y se ha relativizado por completo el factor de la evaluación de los generales, del grupo de generales que siempre verifican, hacen su propia votación y hacen su propia puntuación y la entrevista, ¿no? Que ha pasado 2%. Pequeño porcentaje, pero que al final en el escalafón, si está muy apretado, ahí se producen ya los cambios, ¿no? ¿Está bien 2%, parece? Yo la verdad es que hubiese incorporado un poco más. 5%, creo que 5, entre 5 y 10. Sí. 5% me parece bien, pero creo que se fueron al extremo. O sea, pasar de 50 a 2 es un poquito medio radical, ¿no? Pero con 5% me hubiese parecido que estaba correcto, ¿no? Porque también es bueno evaluar el nivel de competencias y sobre todo la capacidad de comunicación, de diálogo y la síntesis, la capacidad y el manejo de la abstracción
que debe tener un general. Ahora, volviendo al asunto de la declaración de emergencia, lo más probable es que nuevamente todos los distritos, para no quedarse atrás frente a sus vecinos, el efecto globo va a ser así, claro. Porque van a decir lo mismo. reclamen lo mismo. Si a mí no me cuida el ejército, la criminalidad de San Juan se va a venir para Claro, acá. efecto globo. ¿no? Se va a ir para Ate, y Ate es un problema, por cierto, también Sí. tiene grandes problemas de incidencia Seguridad. criminal y de seguridad. Ya, entonces yo me pongo a pensar, ¿no? entonces habrá pues un plan operativo para toda la ciudad de Lima, Lima metropolitana existirá, y si existe, ¿por qué no lo ponen en práctica? Entonces, por ergo, no existe. Entonces, dar un estado de emergencia va a tener simplemente, ¿cómo se dice esto? Es una suerte de paliativo, ¿no? Placebo. Un placebo. El efecto placebo. Ese es el efecto placebo. Bueno, pero va a tranquilizar, los placebos a veces curan, va a tranquilizar un momento Sí. hasta que las cosas continúen, porque lo que va a bajar la criminalidad es realmente la investigación criminal, el control territorial de la policía, la inteligencia, más... ¿Cuánto tiempo puede tomar poner ese proceso en marcha con resultados a la vista? Yo creo que es cuestión de tomar decisiones a nivel de Consejo de Ministros, por ejemplo, para cambiar la estructura laboral en las comisarías. Sí. Eso es una decisión de nivel de comando. Eso lo puede tomar mañana. Y obviamente analizar los costos con el Ministerio de Economía. Sí. La primera cosa que... Lo segundo que podrían hacer es anticipar el egreso de los suboficiales. Este asunto que se les ha ocurrido el oficial de orden y seguridad, que va a traer más problemas que otras cosas, se sustituye con los suboficiales que ya están por cumplir su tercer año de formación. Entonces, ¿por qué no sacamos a quienes ya cumplieron 4 semestres, 2 años? Anticipémoslo. Lo otro es, este año amplía las vacantes. Nada te impide no ampliar las vacantes, ampliar las vacantes. Inclusive el propio ministro dijo, vamos a considerar dentro de los candidatos a orden y seguridad a quienes, habiendo aprobado todos los exámenes, no obtuvieron vacantes. Bueno, entonces significa... Si aprobaron todos los exámenes. Pero no tenía vacantes, entonces amplía las vacantes. Entonces Claro. una vez entra en un esquema distinto. Son cosas rápidas que les permitía tener gente en la cancha trabajando y sustituyendo, o sea, digamos, más gente, que es la que se está pidiendo, lo vamos a ver en la práctica con, por ejemplo, el patrullaje de las motos. No ves una moto patrullando a partir de las 11 de la noche, porque la directiva del régimen laboral de patrullaje termina a esa hora. Entonces no se patrulla en moto a partir de entonces. Ves los serenos, pero no ves a la policía. La policía debe estar las 24 horas patrullando, en moto, en grupos, en las zonas más complicadas. Eso es disuasivo. Eso es disuasivo. No poner una tanqueta en una intersección vial y pedir documentos. Eso va a ayudar, porque uno empieza a controlar y a filtrar, ¿no? O sea, Sí. uno para las motos, en las motos van algunos malandros, entonces eso va a ayudar. Pero no vas a vivir eternamente con alcabalas en una ciudad sitiada, porque eso no resuelve el problema de fondo. Y además, digamos, tampoco No es sostenible. que los efectivos sean Inagotables. en un número suficiente como Claro. para cubrir de la misma manera todos los distritos Correcto, de Lima. así es. Porque claro, viven bajo la fantasía de que los ponen en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres, de repente en algún lugar en La Victoria, pero si ese mismo ingrediente tiene que diluirse en toda la ciudad, Claro, pero también pues tienes se al diluye, efectivamente. alcalde de Miraflores pidiendo efectivos, ya ha estado ahí el viceministro y ofreciéndole ya lo más efectivo. El Miraflores, que tiene recursos, ¿no? Surco, el amigo Techito Bruce también está pidiendo más efectivos. Entonces, claro, todos van a pedir más efectivos. Bueno, razonablemente, todos quieren lo mejor para sus vecinos. Correcto, porque todos Para los su futuro alcaldes político. llegaron prometiendo el oro y el moro a nivel de seguridad. Y no dijeron, el problema de la seguridad, mi responsabilidad como alcalde con la seguridad es convocar a los actores y coordinar. Convocar al comisario, convocar al fiscal, convocar a todos. No hay los nada actores. que pueda hacer la municipalidad por sí misma. Hay varias cosas que puede hacer la municipalidad por sí misma. Por ejemplo, hay municipalidades que no tienen recursos para la seguridad ciudadana. ¿Bien? Y pues, entonces, pero sin embargo desconocen que existe una norma del año 2016, no recuerdo el número de la norma, que ellos podrían cobrarle, y no es un impuesto nuevo, cobrarle a las casas a través de recibo de energía eléctrica, porque no dejan de tener televisor o refrigeradora, podían cobrarle a través de ese recibo hasta 3 soles por vivienda para seguridad ciudadana. Eso, que es un convenio con las empresas eléctricas para cobrar ese monto y depositarlo en una cuenta,
Los municipios no lo han hecho. Lo segundo que podrían hacer es reunir a los actores principales y establecer, decirles dónde están los problemas en el distrito. Ellos los conocen, eso es control territorial. Y decir, acá está esto, y en estas horas y en esta zona, perfecto. Entonces, las pocas fuerzas que tiene, de sus serenos y de su policía, tienen que manejarla sobre esa información. Pero eso significa reunirse todas las semanas, no una vez cada 3 meses, como ocurre con el gobierno que se reúne una vez cada 6 meses. Esto es una vez a la semana. Si es el principal problema del país, como dijo la presidenta, pues toca hacer la tarea, ¿no? Sí. Y no declarar las emergencias y mandar al ejército, que no va a poder hacer gran cosa. Bien, muchas gracias al exministro del Interior, Ricardo Valdés, por acompañarnos y aclararnos, bueno, cuál es la situación, por lo menos desde su punto de vista, y lo que cabe esperar o no de esta declaración de emergencia. Así es. Gracias. Con gusto. Y nos vamos.